Solemne y emotivo el acto con la toma de posesión de Julia Ibáñez como la nueva alcaldesa de Ejido. La Junta de Andalucía recupera a Aránzazu Martín como delegada de Agricultura en Almería y sitúa a Carmen Jiménez en Educación. Y el PSOE de Almería advierte de que el nuevo gobierno andaluz cronifica el sufrimiento de las familias almerienses. Y Ceuta sigue estando asediada por la llegada masiva de inmigrantes marroquíes. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Repasamos a esta hora las principales noticias que han sucedido hoy viernes 31 de julio de 2026. Y comenzamos por ese emotivo y solemne acto con la toma de posesión de Julia Ibáñez como nueva alcaldesa de Ejido. Para el Gobierno de Andalucía asistimos felices a este acto de normalidad democrática que supone la sucesión en la alcaldía de Ejido, el tercer municipio de la provincia de Almería, de manos de Paco Góngora, nuestro actual delegado del Gobierno, a Julia Ibáñez, una mujer joven, preparada, con una gran experiencia de gestión municipal en este consistorio, que ha demostrado en sus últimos años en el Parlamento de Andalucía que es una política de raza y que sin duda lo va a hacer muy bien. Y es especial porque el municipalismo para el Partido Popular en Andalucía es clave, es muy importante, y hoy estamos en un día pues que nos llena de orgullo, porque tenemos la incorporación de una mujer, de una compañera, de Julia Ibáñez, que ha hecho un trabajo excelente mientras ha sido concejala en el Ayuntamiento de Ejido, ha hecho un trabajo excelente también cuando ha sido parlamentaria en Andalucía, donde ha llevado todas aquellas cuestiones que eran interesantes y eran específicas y eran de alguna manera impulsando aquellas cuestiones que eran positivas para no solamente para el Ejido, sino para su comarca y también para la provincia de Almería. Para mí es un día especialmente emotivo y quiero en primer lugar felicitar a la que dentro de un momento va a ser nueva alcaldesa del municipio de Ejido. Julia Ibáñez, estoy convencido y sé perfectamente que va a trabajar con, sobre todo, muchísima implicación. Yo creo que esa es la clave, con mucho compromiso. Conoce perfectamente esta casa, conoce el municipio de Ejido, conoce los proyectos en marcha, cuenta con un equipo también muy solvente, y yo como delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería pues garantizo máxima implicación, máxima colaboración institucional, y vamos a impulsar al máximo todos los proyectos estratégicos, los proyectos importantes para el municipio de Ejido. Y la Junta de Andalucía recupera a Aránzazu Martín como delegada territorial de Agricultura, y mientras tanto Carmen Jiménez se mantiene en Educación. Tras el nombramiento de Francisco Góngora como delegado de Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, la institución autonómica ha dado un paso más, conformando su estructura provincial y dando los nombres de los 9 delegados territoriales que representarán a las consejerías en la provincia. La principal novedad llega con el regreso de Aránzazu Martín Moya a la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Almería, tras ocupar el cargo de la delegada del Gobierno andaluz en la provincia. Para ello abandona Agricultura el anterior delegado Antonio Mena. Algo similar sucede en el caso de la Delegación Territorial de Educación, que pasa a estar representada por Carmen María Jiménez Ropero, en sustitución de Francisco Alonso. Por lo demás, el resto de delegados mantienen su cargo. Juan de la Cruz Belmonte Mena seguirá siendo delegado territorial de Sanidad y Consumo. Guillermo Casquet Fernández ha sido nombrado delegado territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, junto a la Universidad, Industria, Energía e Innovación. Amos García Hueso repite en empleo, empresa y trabajo autónomo, a lo que suma inteligencia artificial, desarrollo digital y administración pública. Francisco González Bellido, delegado de Servicios Sociales, Familia e Igualdad. Dolores Martínez Utrera, en Fomento y Movilidad, Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio. Juan José Alonso, en Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte. Y el malagueño Manuel de la Torre Francia repite como delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente. No obstante, falta por conocer el nombre del delegado o delegada territorial en Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, que está en manos de Vox. Y mientras tanto, el PSOE de Almería advierte que el nuevo gobierno andaluz cronifica, atención, el sufrimiento de las familias en toda Andalucía. El secretario general del PSOE de Almería, José María Martín, ha asegurado durante el comité provincial celebrado en Tabernas que el gobierno, constituido por Moreno Bonilla, cronifica el sufrimiento de las familias almerienses al mantener al frente de las principales áreas a los mismos responsables que, a su juicio, han deteriorado los servicios públicos durante los últimos años. Durante su intervención, Martín ha afirmado que tras 8 años de gobierno del Partido Popular es más que evidente que se ha producido una degradación progresiva de los servicios públicos
incendios y ha lamentado que el nuevo Ejecutivo andaluz mantenga a los mismos responsables al frente de áreas como sanidad, educación o dependencia. A su juicio, esta decisión repercute directamente en decenas de miles de almerienses. No hay ninguna familia que de una manera u otra no se vea afectada por el colapso de la sanidad pública, la saturación de los centros educativos o la falta de atención a las personas dependientes. Como muestra de esta situación, ha asegurado que el Hospital de Poniente presenta un déficit de 400 médicos para alcanzar la ratio adecuada en función de su población, mientras que las urgencias de Torre Cárdenas atienden ya a unas 600 personas al día, debido, según ha indicado, al grave deterioro que sufre la atención primaria. José María Martín ha mostrado su preocupación por los efectos del cambio climático que está golpeando con dureza a nuestro país este verano, con sucesivas olas de calor e incrementando la voracidad de los incendios. En este punto también ha querido trasladar el apoyo y la solidaridad de los socialistas con los familiares y amigos de las 14 víctimas del incendio. Martín ha defendido la necesidad de alcanzar un pacto de Estado contra la emergencia climática. Y mientras tanto, un tema muy interesante y que nos debe preocupar, la llegada masiva de inmigrantes marroquíes a Ceuta, que se encuentra prácticamente desbordada. Esta entrada masiva de marroquíes en Ceuta, que ha puesto en jaque la seguridad de los 80.000 ceutíes que viven en esa ciudad autónoma, y también han puesto en jaque la soberanía nacional del Estado español, sin que el gobierno de Pedro Sánchez haya hecho nada, la haya hecho tarde. Se escenifica de nuevo esa falta de coordinación, esa falta de previsión de un gobierno débil y un gobierno que nunca está a la altura de las circunstancias que necesita este país. Y el alquiler sigue siendo un problema principal de preocupación de toda la sociedad. Pues bien, sube un 4,7% en Almería. Veremos hasta dónde llega. El mercado del alquiler continúa encareciéndose en la provincia de Almería, aunque el ritmo de crecimiento empieza a mostrar síntomas de moderación. Según el índice inmobiliario de Fotocasa, correspondiente al segundo trimestre de 2026, el precio del alquiler en la provincia almeriense ha aumentado un 4,7%, situándose entre las mayores subidas de Andalucía, en un contexto en el que la comunidad autónoma apenas ha registrado un incremento trimestral del 0,1%, el más contenido del país. Los guarismos que exhibe el mercado almeriense contrastan con la estabilidad que comienza a apreciarse tanto en Andalucía como en el conjunto de España. Mientras la media nacional registra un incremento interanual del 2,9% y un precio de 14,79 euros por metro cuadrado, Andalucía mantiene un precio medio de 12,3 euros y se convierte en la única comunidad autónoma donde la variación trimestral no supera una décima. En cuanto a precios, la capital almeriense alcanza los 9,72 euros por metro cuadrado al mes tras una subida del 2% durante el segundo trimestre. La cifra la sitúa por debajo de otras capitales andaluzas como Málaga, Sevilla o Granada, aunque mantiene una tendencia ascendente que confirma la presión existente sobre el mercado residencial. Y la Diputación Provincial de Almería y la Junta de Andalucía se han reunido para tratar 7 temas esenciales. Es la primera visita de Francisco Góngora como delegado de Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería. Hace unos meses nos reunimos en Dalía y cuando en tan poco tiempo nos comprometemos a que un proyecto salga adelante y hoy vemos la luz de ese proyecto, pues es síntoma de que al final cumplimos con nuestros municipios, cumplimos con la sociedad, cumplimos con la provincia de Almería y al final cumplimos con los alcaldes, ¿no? Hoy entregamos 49 planes de emergencia territorial y yo que soy presidente de la Diputación, pero antes de presidente de la Diputación uno es alcalde y alcalde de pueblo pequeño, sé de la importancia de que tanto el consorcio como la propia Diputación Provincial de Almería acompañe y ayude a los municipios en la redacción de esta importante figura jurídica normativa. Hemos tenido el primer encuentro institucional en su momento. Yo soy un convencido de que tenemos que trabajar sin colores políticos, tenemos que trabajar con voluntad de diálogo, de colaboración, porque al final la coordinación yo creo que es una herramienta necesaria para el conjunto de administraciones. Y ante cualquier imprevisto, ante cualquier emergencia ya de una magnitud considerable, pues yo creo que lo peor es la improvisación y lo mejor es la planificación. Por lo tanto, contar con estos documentos es elemental. Todo eso es importante porque los equipos son los que funcionan y nos hacen funcionar
a los que tenemos la responsabilidad primera. Desde el Consorcio de Bomberos del Poniente se ha generado una herramienta específica que integra 11.949 establecimientos, 2.250 infraestructuras, servicios, elementos vulnerables y capas críticas. En resumen, miles de datos recopilados, ordenados y convertidos en información útil para prevenir y para actuar. Y como digo, detrás de estas cifras hay colegios, hay centros sanitarios, hay residencias, edificios municipales, instalaciones deportivas, vías de comunicación, infraestructuras esenciales. Y es que conocer dónde están y cómo pueden verse afectadas permite tomar decisiones con mayor rapidez y precisión ante cualquier emergencia. Y la Junta de Andalucía licita por más de 3 millones de euros para duplicar las plazas escolares en el Centro de Educación Infantil y Primaria de Santa María del Águila. La Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha licitado las obras de ampliación del Centro de Educación Infantil y Primaria Andalucía de Santa María del Águila, en el Ejido, por un importe de 3.065.383,46 euros y con un plazo de ejecución previsto de 12 meses. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 25 de agosto. La actuación permitirá la transformación de este centro con 2 líneas de cada nivel educativo y capacidad para 450 alumnos y alumnas. Para ello se construirá un edificio de nueva planta conectado a los 2 existentes que permitirá dotar al centro de todos los espacios necesarios. Asimismo, en los aularios actuales se llevará a cabo una redistribución y reforma que permitirá organizar el centro por niveles educativos. El edificio disfrutará también de calefacción por aerotermia y emisores de aluminio de baja temperatura y de un sistema de ventilación natural que controlará la calidad del aire interior mediante la apertura automática de las ventanas. Y Roquetas de Mar aprueba la demolición de la actual casa consistorial por un valor de 1,09 millones de euros. Ya está en marcha la nueva sede. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha aprobado el proyecto de demolición de la actual casa consistorial y de las edificaciones y espacios adyacentes, una actuación imprescindible para continuar con el desarrollo del proyecto de construcción de la nueva sede administrativa municipal y la remodelación integral de la Plaza de la Constitución y su entorno. Este acuerdo supone un nuevo avance dentro de la hoja de ruta marcada por el equipo de gobierno para dotar al municipio de unas instalaciones modernas, eficientes y adaptadas a las necesidades de una ciudad en continuo crecimiento. El presupuesto base de licitación asciende a 1.090.904,30 euros, IVA incluido, y el plazo estimado de ejecución de las obras será de 3 meses. Esta actuación forma parte del proyecto global de construcción de la nueva casa consistorial, incluido en el plan de contratación y en el programa de inversiones municipal, que contempla una inversión total de 14,3 millones de euros. Todo para crear un edificio administrativo moderno y continuar con la ampliación de la Plaza de la Constitución y la mejora de los espacios públicos colindantes. Y AENA renovará por valor de 29,25 millones de euros la pista principal del aeropuerto de Almería. Este proyecto, que tendrá un plazo de ejecución aproximado de 19 meses, se enmarca en la propuesta presentada para el DORA 3. El nuevo plan inversor de la compañía aeroportuaria destinará 9.991 millones de euros a toda la red entre 2027 y 2031. El objetivo es, entre otros, mantener los máximos estándares de seguridad operacional en sus instalaciones. La regeneración de la pista de vuelo es una actuación de mantenimiento que se realiza en todos los aeropuertos ante el lógico desgaste que sufre el pavimento por el trasiego de las aeronaves y las condiciones climatológicas. Se trata, por tanto, de una compleja obra de ingeniería cuya planificación se ha diseñado de forma meticulosa, puesto que afecta a una zona crítica en términos de seguridad operacional. Debido a la complejidad que entraña, la obra se ejecutará en varias fases con 2 premisas básicas: garantizar la seguridad de las operaciones y minimizar la afectación en el funcionamiento habitual del aeropuerto y su entorno. El grueso de los trabajos se desarrollará en horario nocturno, mientras las instalaciones permanecerán cerradas al tráfico aéreo de 22:45 a 7:10 horas. Sin embargo, las actuaciones previstas en zonas especialmente críticas requerirán el cierre de la pista del aeropuerto durante 6 días en la segunda mitad de febrero de 2028. Esta interrupción del tráfico, que durante ese periodo podrá operar desde un aeropuerto alternativo al de Almería, ya se ha comunicado a las aerolíneas y al resto de empresas que operan en el aeropuerto para que puedan reprogramar los vuelos y reorganizar su actividad. Y la Diputación de Almería entrega a 49 municipios esos planes de emergencias que son especialmente planificados ante las catástrofes.
El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García, y el delegado de la Junta de Andalucía en la provincia, Francisco Góngora, han abordado este jueves la colaboración entre ambas instituciones durante la primera visita institucional de Góngora al Palacio Provincial tras su toma de posesión. Según ha informado la institución provincial en una nota, ambos responsables han analizado la excelente y fluida relación entre las dos administraciones, que se articula en proyectos como el Programa de Fomento del Empleo Agrario, las infraestructuras hídricas, el bienestar social, las emergencias, la conectividad, el turismo y la cultura. El delegado firmó en el libro de honor antes de mantener un encuentro de trabajo al que también ha asistido el vicepresidente de la Diputación, Ángel Escobar. Durante la reunión, García ha deseado al delegado éxitos en esta nueva etapa al considerar que sus aciertos serán los de toda la provincia de Almería. Y condenados, atención, 2 empresarios en el polígono La Juaida de Viator, donde desempeñaban sus funciones por agredir a un ex empleado. La sección segunda de la Audiencia Provincial de Almería ha ratificado la condena penal impuesta a los dueños de una empresa situada en el polígono industrial La Juaida, en el término municipal de Viator. El tribunal ha desestimado íntegramente el recurso de apelación presentado por los condenados, confirmando que cometieron un delito leve de lesiones contra un antiguo trabajador. Los hechos probados se remontan al 4 de noviembre de 2024. Aquel día el denunciante se personó en la sede de la compañía en la que había prestado sus servicios durante varios años. El motivo de su visita estaba directamente relacionado con su reciente despido laboral, lo que originó una acalorada discusión con las 2 personas que habían sido sus superiores jerárquicos. En el transcurso de la disputa y con el claro ánimo de menoscabar su integridad física, los 2 exjefes se abalanzaron sobre el ex trabajador, propinándole diversos empujones y golpes que impactaron en la zona de la cabeza, el cuello y la espalda. Como consecuencia, la víctima sufrió escoriaciones y requirió un periodo de curación de 5 días. Y la Puebla de Vícar pone en valor su increíble patrimonio histórico municipal. Antonio Bonilla es su alcalde. Estamos en Puebla de Vícar y estamos actuando en un espacio libre para poner en valor el patrimonio histórico de lo que ha sido colonización en la historia de nuestro pueblo. En primer lugar, la Casa del Maestro y la Casa de Protección Civil. En este espacio lo estamos ordenando en un lugar, en un sitio de singular concurrencia, aquí frente a la iglesia de Puebla de Vícar. En definitiva, adecuar un espacio para poner en valor lo que ha sido nuestra historia y un lugar como este para que los ciudadanos pues lo puedan disfrutar como así merecen todos los ciudadanos de Vícar. Y repasamos a esta hora la principal clave informativa que nos deja el sector agro. Y es que COAG Almería ha reunido a agricultores y expertos para intentar analizar el precio de los seguros en hortícolas bajo invernadero. Más de medio centenar de agricultores, agricultoras y profesionales técnicos del sector agrario participaron en la jornada técnica El Seguro Creciente de Hortalizas bajo cubierta, línea 306, donde se puso de manifiesto que el seguro agrario constituye en la actualidad la única herramienta real de protección de las explotaciones frente a un escenario marcado por el incremento de los fenómenos meteorológicos extremos y la creciente incertidumbre derivada del cambio climático. Durante la jornada, celebrada en la sede provincial de COAG Almería, se analizaron las principales novedades de la línea 306, las condiciones de contratación, los criterios de peritación y la gestión también de los siniestros, pero abriéndose un espacio de reflexión para reclamar a la Administración y al sistema de seguros agrarios la necesidad de seguir mejorando una herramienta considerada estratégica para garantizar la rentabilidad y continuidad de las explotaciones hortícolas de la provincia. Entre las principales propuestas defendidas por COAG destaca la reducción de la franquicia aplicable a los daños por virosis, pasando del 30% actual al 20%, la solicitud del adelanto al 1 de mayo del periodo de suscripción de la cobertura por virosis en las zonas de Dalías, Berja y Adra, y la necesidad de estudiar la incorporación de nuevas coberturas que permitan afrontar los daños provocados por plagas que en los últimos años están ocasionando importantes pérdidas económicas en las explotaciones hortícolas como el pulgón, el trips, la tuta absoluta o la araña roja. Hoy nos acompaña en los informativos de actualidad Rodrigo Alonso, que es portavoz adjunto de Vox en el Parlamento de Andalucía y portavoz nacional de Trabajo y Campo de este partido político a nivel nacional. Buenas noches, Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Encantado, como siempre, de estar aquí. Un placer. A veces reflexionamos, ¿no?, sobre la capacidad que tiene España. Somos extraordinarios en defender, ¿no?, en extinguir incendios,
pero a la hora de prevenirlo sigue siendo nuestra asignatura pendiente y comienzan a generarse los partidos políticos como Vox propuestas relativas a este aspecto tan importante y de actualidad. Bueno, desde Vox siempre hemos defendido que la mejor manera de apagar un incendio es prevenirlo. Y la mejor manera de luchar contra el incendio, que normalmente se produce en verano, es haciéndolo en invierno mediante las labores de conservación, limpieza, desbroce y algo que se tiene que hacerse, como digo, en invierno para que luego no se produzca el incendio en verano. Seguramente así hubiésemos evitado, por ejemplo, ese trágico, espeluznante incendio de Los Gallardos a primeros del mes de julio, ¿verdad?, que ha causado 14 víctimas mortales y que ha replicado, ¿no?, en Madrid, en Álava, en Ávila, también en Guadalajara, en Toledo, en Cáceres, en fin, en media España, que está ardiendo. España está ardiendo porque el monte está abandonado. En los últimos 30 años, aquí por ejemplo en Andalucía, las leyes medioambientales lo único que han hecho es provocar que el mundo rural vaya abandonando el monte, vaya abandonando el cuidado del campo. Evidentemente, pues todo eso lo que ha generado es que se produzca un aumento de la vegetación seca, que haya mucho más matorral seco, con lo cual la posibilidad de proliferar un incendio o que se produzca evidentemente es mucho mayor. La gente del campo tiene miedo a la hora de realizar cualquier labor de limpieza y de broce, incluso en su propia propiedad dentro del monte, porque estas leyes, además de impedirte que lo hagas de forma directa, tienes que pedir autorización o comunicación previa según las circunstancias. Eso genera inseguridad. Y además de inseguridad, lo que también genera es el temor de que te sancionen, porque evidentemente te pueden sancionar. Claro, estoy recordando la presencia de bisontes, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, que gracias a su pastoreo han evitado que el fuego se desatara aún más sobre los núcleos poblacionales. Bueno, es que el pastoreo es un elemento fundamental para la prevención de incendios y para la renovación de la vegetación en el monte y en el campo. Y para realizar el pastoreo lo que tiene que haber es ganado y pastores. Si las circunstancias y las legislaciones que se están poniendo encima de la mesa y aplicando están invitando al abandono porque es imposible tener una explotación ganadera porque no te sale rentable, pues evidentemente al no haber ganado no hay pastoreo, al no haber pastoreo no hay prevención y al final es un círculo y es la pescadilla que se muerde la cola y eso es lo que hay que revertir. Hay que devolver el campo a quien verdaderamente sabe gestionarlo, que es la gente del campo. Y entroncando con esta propuesta hay una iniciativa muy interesante que habéis planteado a nivel provincial y también autonómico, ¿verdad, Rodrigo? Que es esos 50 metros, ¿no?, de seguridad. Bueno, hemos presentado una iniciativa, la vamos a hacer en la Diputación Provincial de Almería y en todos los ayuntamientos de Almería donde tenemos representación, para que se establezca una franja de seguridad en torno a núcleo urbano, un diseminado, una urbanización, incluso inmueble aislado, una franja de 50 metros de seguridad para que en caso de que se produzca un incendio, pues todo eso esté limpio y no prospere el incendio, que es lo que hemos visto que hay que hacer, porque es la lectura, lo que tenemos que aprender del incendio de Los Gallardos. Y también, por supuesto, que se haga un plan de choque integral para todos los solares de los municipios estén perfectamente limpios e impedir de esta manera que se pueda provocar un incendio. Claro, porque la prevención no comienza cuando un hidroavión empieza a coger agua para poder, ¿no? No, ahí es donde se extingue. La prevención empieza limpiando, desbrozando y sobre todo dejando a la gente que lo haga. He visto últimamente mucho en las tertulias con todos los de los incendios que dicen, hay unos que dicen que tú puedes ir por el campo, por el monte y si ves una piña la puedes recoger. No puedes recogerla. El Reglamento Forestal de Andalucía dice explícitamente, en el caso, por ejemplo, de la piña de pino piñonero, que tienes que comunicarlo previamente. Es decir, es algo que va contra cualquier raciocinio o cualquier sentido común, vamos. Y es que la burocracia administrativa nos ha vuelto locos, ¿no? No solamente la burocracia administrativa ha provocado el abandono del monte, ha provocado la inseguridad jurídica y sobre todo el temor a verte sancionado y sobre todo que todo el que pisa el campo tiene esa sensación de vigilancia por parte de la administración. Claro, y sobre todo esa amenaza del fuego que cuando está enfrente de las personas es una emergencia a nivel nacional y ahí es donde entra Protección Civil, ¿no? No solamente el tema de incendio forestal, sino cómo afecta a la población, como tú bien comentas. Esto debe quedar muy claro. No, debe quedar clarísimo. Que lo que debe quedar muy claro es la prevención. Hay que prevenir y hay que a la gente del campo dejarle lo que mejor sabe hacer, que es cuidar del campo.
para conservarlo, para protegerlo, para renovarlo. Eso es lo que hay que hacer. Y mientras tanto, hablando también de la actualidad, Ceuta está asediada. Es increíble, ¿no?, la situación de esta gente que está saltando, ¿verdad?, la valla para llegar hasta Europa, siempre con el ánimo que tiene Mohamed VI de entrar, ¿no?, de lleno en la gobernanza de España e influir, ¿no?, con sus decisiones en nuestra política, en nuestra economía, en nuestra sociedad y cultura. El principal culpable es Pedro Sánchez, el que ha permitido que esto se produzca, porque el rey de Marruecos, cada vez que le interesa algo o quiere algo, con alentar una invasión, que es de lo que estamos hablando, es una invasión, pues lo hace porque Pedro Sánchez sabe que se va a poner a sus pies. Ayer estaban celebrando el 27 aniversario del trono de Mohamed VI y estaba todo el PSOE allí haciéndole palmas mientras estaban invadiendo 30.000 personas nuestro territorio, nuestra patria, nuestro país, a través de Ceuta. Es un auténtico despropósito. Nosotros lo que queremos, y es lo que hemos dicho siempre, hay que cerrar la frontera, hay que poner el ejército a custodiar la frontera y, evidentemente, identificación y devolución inmediata en caliente, que es donde hay que hacerlo. Y esa alianza estratégica también de Estados Unidos con Marruecos, que está influyendo decisivamente, ¿no?, en estas relaciones, esa autovía que va a recorrer el Sáhara Occidental, que quiere inaugurar y llevar el nombre de Donald Trump, por ejemplo. Todo esto favorece que España no defienda sus intereses de la mejor manera, debido a la habilidad que tienen los marroquíes para generar influencia internacional, en este caso de Estados Unidos. Pedro Sánchez ha renunciado hace muchísimo tiempo a defender los intereses de España, defiende los suyos propios, los de su familia, los de su entorno más cercano y fundamentalmente los de Marruecos, porque negándole el agua como se lo niega, por ejemplo, a la provincia de Almería, sí le financia la desaladora a Casablanca. Hay que recordar que también la desigualdad que hay en sanidad, en educación de los marroquíes, que están impresionados con la inversión que se está haciendo de cara al Mundial 2030, que compartimos con el país alauí, y que está generando también distorsiones porque la pobreza es inmensa en Marruecos, como pasa, ¿verdad?, en muchos países subdesarrollados. Sí, pero lamentablemente España ni es el hospital del mundo, ni es la asistencia social del mundo, ni toda África coge en España. Por eso hay que regular la inmigración de la mejor manera posible, que la gente que venga aquí a trabajar pues mantenga estándares en cuanto a contratos laborales, en cuanto a capacidad económica, porque si no va a ser muy difícil, por ejemplo, solucionar temas de inseguridad ciudadana. Por supuesto, la inmigración tiene que hacerse de forma regulada y con contrato en origen. De otra manera no cabe hacerlo, y lo que hay que hacer es evitar lanzar mensajes de efecto llamada, porque esos 30.000 que han entrado por la frontera de Ceuta entran alentando y vitoreando a Pedro Sánchez, porque saben que aquí se les va a atender. Hay que frenar ese efecto llamada, hay que frenar las políticas que fomentan el efecto llamada, y la mejor manera de hacerlo es cerrando la frontera y diciéndolo con contundencia: aquel que entre de manera ilegal en nuestro país no va a ser bien recibido, ni por supuesto va a recibir ningún tipo de ayuda. Y es impresionante, ¿no?, la causa-efecto, la resolución del Tribunal Supremo, no se hacen devoluciones en caliente y enseguida llega la masiva llegada, ¿no?, de ciudadanos marroquíes a nuestras fronteras. Al final, si no tienes un gobierno férreo, no tienes un presidente que defienda de forma firme a nuestro país, defienda a España, pues evidentemente eres el hazmerreír del mundo y cualquier cosa pues te puede ocurrir. Y a nivel autonómico, Vox ha entrado, ¿no?, en la Junta de Andalucía. Es una nueva etapa que se genera, ¿no?, en cuanto al partido político y a la forma de gestionar las cosas en Andalucía. Sí, bueno, entramos con un gran reto, con una gran responsabilidad y con el firme propósito de hacer las cosas bien y sobre todo cumplir con todo aquello que se ha pactado y todo aquello que hemos prometido. Evidentemente, el acuerdo de gobierno es un acuerdo de mínimos. Nosotros tenemos que abogar por llegar más allá de ese acuerdo de mínimos y siempre hacerlo en el beneficio de todos los andaluces y poniendo la prioridad nacional en el centro de todas nuestras políticas. Es importante tu labor también como parlamentario, ¿no?, portavoz adjunto para Sí, por supuesto. Yo, la mía concretamente como parlamentario es estar donde siempre he estado, y es donde creo que mejor se puede estar, que es en la calle, recogiendo todos los problemas de la gente para trasladarlos al Parlamento y desde allí transmitir la solución. Rodrigo Alonso, portavoz adjunto de Vox en el Parlamento de Andalucía y Nacional de Trabajo y Campo. Gracias por acompañarnos, que vaya todo muy bien y enhorabuena por la labor que lleváis a cabo, que es el beneficio siempre de la calidad democrática de la sociedad española. Gracias por la oportunidad. Nosotros volveremos el próximo lunes, habrá más información, actualidad y estaremos como siempre aquí para contársela. Hasta entonces, feliz fin de semana para todos ustedes, amigos.
El viento del norte seguirá dejando algunos chubascos débiles en el Cantábrico. Continúa cierta inestabilidad en capas altas, con algunas tormentas en el este peninsular. Tiempo estable en el resto, sigue la calima en el sur, este y archipiélagos. Crecerán nubes de evolución en puntos del este peninsular que dejarán alguna tormenta durante la tarde, especialmente en montaña. Nuboso en el Cantábrico con algunas lluvias débiles, en el resto sol. Las temperaturas máximas experimentarán un ascenso en el Cantábrico, Galicia y los litorales de Alborán, mientras que descenderán en el centro-este peninsular y se mantendrán sin cambios en el resto. Las mínimas bajarán en la mitad norte y subirán en la mitad sur, sin cambios significativos en los archipiélagos. Los valores por ciudades y capitales indican que la mínima con 14 grados la tendrán en Salamanca, mientras el termómetro no bajará de los 25 en Melilla. La máxima con 41 se registrará en Sevilla, por su parte el termómetro no subirá de los 23 en Oviedo.